posible presidente de Colombia. Opina, suscríbete al canal, activa la campanita, comparte el programa. Y bueno, vamos para 20,000 suscriptores. Sé tu parte de esta emboscadura. Muchachos, ¿qué tal entonces si hablamos de ese segundo tema? El señor presidente de la República, en uno de sus delirios, en su paraíso, Petro, ¿cómo es? Una inteligencia artificial, la de Petro, en su siesta, él se acordó del Frente Nacional, se le vio la cara de Pastrana así todo rollizo y, Petro, ¿por qué no propones un Frente Nacional para Venezuela? Y bueno, ¿qué piensan ustedes sobre esto? Un Frente Nacional. Sí, yo pienso que hay 3 tipos de inteligencia: la artificial, la humana y la de Gustavo Petro. Y pues aquí vemos, ahí estoy mostrando el tweet del presidente, ¿no? Donde se le ocurre esto: de Nicolás Maduro depende una solución política para Venezuela que lleve paz y prosperidad a su pueblo. La experiencia del Frente Nacional Colombiano es una experiencia que, usada transitoriamente, puede ayudar a la solución definitiva. Hay que decir, es necesario decir para todos los jóvenes, todos los centennials que nos ven, que ven este programa, que el M-19, la organización guerrillera a la cual Petro perteneció, surgió. El 19 de abril fue cuando, al parecer, Rojas Pinilla perdió las elecciones porque hubo un fraude aparentemente para mantener ese Frente Nacional. Mejor dicho, o sea, la razón por la cual Petro está en la política, la razón por la cual Petro se volcó a la insurgencia, a la criminalidad, pues a romper la ley, fue precisamente por el Frente Nacional. Y ahora, pues porque la política es dinámica, entonces ahora él está proponiendo esto para Venezuela. ¿Qué piensas, Hanna? Pues muchas cosas, pero a mí me parece sobre todo curioso que en reacción, todas las entrevistas cuando Petro pone algo en su tweet, en sus posts de X, pues Maduro reacciona con unas entrevistas donde le dice a Petro básicamente quédese callado, HP, porque yo sé cositas. Pues de una forma muy sutil, pero se lo dice. Entonces no sé qué tenga pues Maduro de Petro, pero seguro que debe tener tanto o más que Benedetti para mantener callado a Petro, por un lado. Por otro lado, y acá voy a ser un poco abogada del diablo, el man está en una posición muy difícil porque pues tampoco tenemos cómo, o sea, nosotros no queremos entrar en un conflicto con el país inmediatamente vecino, y él, así como Maduro sabe cosas de él sabrá cosas de Venezuela que lo deben asustar, pues en términos políticos, militares y demás, hay cosas que seguramente le deben asustar, y pues no sabes si la novia de Petro es trans o no trans. Eso es irrelevante, o sea, pero me refiero como más a cosas de índole de fuerza y poder, o sea, claro, como relacionadas a las guerrillas, por ejemplo, y a que él debe estar haciendo el cálculo para Colombia, que ahí es donde yo veo que es distinto con Brasil y México. Es que Brasil y México no están cerca, o sea, no, un conflicto como militar, digamos que no sería tan duro para esos dos países como lo sería para nosotros. Entonces Petro se está moviendo entre la afinidad que tiene ideológica con Maduro, claramente, su defensa clara a Chávez, porque ya salieron del closet con el chavismo pues del todo, pero adicionalmente también está lidiando con esa parte de la diplomacia de qué hago para que Colombia además no entre en una guerra con el de al lado. Entonces, no es por defender a Petro, pero pues muy probablemente eso sea, o por ahí vaya el tema de su diplomacia. Lo que pasa es que sí genera desconfianza y es un daño reputacional para él increíble esa disonancia, porque no puede ser que una persona que ha sido tan crítica con otros gobiernos, claro, es que es muy fácil criticar al que no está cerquita. O sea, yo me meto en conflictos geopolíticos con el que no está cerquita porque no tengo nada que perder en esa frontera. Pero no es tan sencillo criticar al que está al lado, que además es mi amigo. Y eso es lo que se le cobra a él. Digamos que ese es el reclamo. Y ese reclamo obviamente le hace daño a su reputación y a todo su proyecto político. Porque pues uno dice como que este man, pues tanto que se queja de los tibios, tanto que se queja de la tibieza, tanto que ha hablado del
conflicto Palestina-Israel, por ejemplo, Ajá. tanto que critica, por ejemplo, lo que pasa en Argentina. O sea, se mete con todos los países del mundo y sus democracias, pero en este caso no. Y puede ser que no lo haga precisamente porque hay un asunto en juego de la frontera, pero también sabemos que lo hace porque es su amigo. Y eso da rabia, eso da indignación. Y en este momento la gente está indignada con eso y tiene todo el sentido. Yo también, o sea, me parece súper disonante, incoherente. Y esto te iba a decir respecto a esto, tú lo dijiste primero, que el argumento de los áulicos petristas, de los lacayos, pues, tuiteros, trolls, ha sido alabar a Petro por su prudencia, porque señalan lo que tú estás diciendo, que, claro, la situación de Petro frente a Venezuela es bien difícil, porque primero no queremos perder la más o menos normalización, que no es total, pero la normalización de relaciones con Venezuela. Y lo segundo es que tenemos una hipoteca ahí con Venezuela respecto a los procesos de paz, con el ELN, ¿cierto? Pero hay que tomar decisiones, marica. O sea, yo sí soy más de hay que tomar decisiones. Entonces se lo reclamo. Y estoy de acuerdo contigo. Lo que indigna, ¿verdad?, es que personas que se caracterizan por el buenismo, como Petro, ¿cierto?, que se caracterizan por la superioridad moral, que eso es lo que a mí me enerva de Petro, que adoran al pueblo, es que viven por el pueblo y se matan por el pueblo. Cuando ven a agentes del ejército de un estado, me importa 5 de qué ideología sea ese estado, marcando con X las casas de las personas, de los contradictores. Si yo tengo principios, pues entonces no puedo renunciar a mis principios ahí, ¿cierto? Y ahí le estoy compartiendo a Silvio esa intervención que se volvió viral bueno, entonces que sea el momento de lanzarnos de lleno a hablar de Venezuela, de todo lo que ha sucedido. En esos 8 días los invitamos a suscribirse al canal, donde pueden ver las escaramuzas pasadas. Así que denle clic, muchachos, suscríbanse, compartan el programa. Esa es la forma de apoyarnos, comentando. Ayer fueron las marchas del 17 de agosto. En todo el mundo salieron no solamente venezolanos, sino demócratas solidarios con el pueblo venezolano. Te invito a que nos des tu opinión, qué piensas de esa diáspora. Vamos a escuchar a Gustavo Carvajal y a Hanna en las escaramuzas de la emboscadura, llevando 30 minutos de programa. Silvio, si puedes ahí colocarme el video del señor Abdala, es el que se volvió viral, tal vez ustedes todos lo vieron, los del otro lado. El uruguayo, ajá, dice, hubo consenso en la OEA, y eso tuvo que ver también porque Brasil y Colombia, dice aquí la tuitera, ¿no?, pidieron eliminar un párrafo que refería el reconocimiento del informe de la Comisión Internacional de Derechos Humanos sobre violaciones de derechos humanos tras las elecciones. Entonces, cierto, ahí estaba Brasil y Colombia tratando de morigerar, ¿verdad?, la indignación y morigerar el reclamo, ¿no? Porque no les gustaba el término terrorismo de Estado, y ahí es donde este señor pues se va contra ellos. Les dice como que nadie. Perdóname, muy latinoamericano, muy cierto, folclóricamente, pero apasionadamente, digamos que habla por muchos de nosotros. Entonces, escuchémoslo. Cuando estamos ante terrorismo de Estado, es que algunos leen los derechos humanos de una forma cuando pasa en algunos lados y pasa en otros los leen de otra forma. Son los mismos derechos humanos. Es la misma gente que está entregando vida, sacrificio, todo. ¿O qué creen? ¿Que hay 8 millones de venezolanos que salieron a hacer turismo por el mundo? ¿Qué no se entiende? Entonces el tono es este. Es un tono sí pasional. Pido disculpas, pero no hay mucho espacio más. Y habrá que seguir insistiendo. Y si tenemos que sesionar 10 días, 15 días, 20 días, habrá que seguirlo haciendo. Y habrá que seguirle diciendo al dictador, señor, se tiene que ir de ahí. Ya no lo respalda nadie. Es cuanto quería decir. Ya, basadísimo. Pero además me encanta porque empieza diciendo que sí, cada quien tiene su fórmula para salir de su dictadura, de una dictadura. Ustedes tienen una, nosotros tenemos otra, listo, todo bien. Cada quien que tenga su forma, pero los derechos humanos siguen siendo los derechos humanos, y esa hipocresía es la que no
se debería permitir. O sea, no puede ser que dependas unos derechos humanos y otros no. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Eso es incoherente. Y fíjate que Brasil y Colombia finalmente lograron que se quitara ese párrafo el término de los derechos humanos, que está mal. O sea, como así en Venezuela sí hay violaciones de los derechos humanos. La CIDH lo confirma, lo constata. Entonces, cuando nos sirve la CIDH para perseguir a Duque, todo bien. Pero entonces en Venezuela ya no nos sirve. O sea, eso es súper incoherente, manipulador, es desagradable, es muy desagradable. Y luego tú no puedes salir a decir que es que los medios de comunicación me atacan porque yo quiero el porvenir del pueblo, o a decir que la Corte Constitucional me odia porque no me dejan pasar. No, mira que es que tu inconsistencia, tu doble rasero, tu hipocresía no genera confianza. ¿Por qué tendríamos que confiar en ti, cierto? En un caso de una posible reelección o de una candidatura, por ejemplo, de la señora María José Pizarro, que sería su Iván Duque. ¿Por qué carajos deberíamos confiar en eso cuando mira tu hipocresía acá planteada? Cuando yo sea grande quiero ser como este señor, Washington Abdala, que maravilloso, me conmovió mucho. Ahí, Silvia, aguante la República Oriental del Uruguay, que sea el momento de saludar a nuestros hermanos orientales. Silvio, cuando él dice un beso, ¿qué país tan hermoso, tan solidario, tan generoso? Porque eso tienen los uruguayos, son generosos con el mundo. Y son izquierdistas, 4 millones de habitantes que dicen basta. Que acá hemos tenido dictaduras, acá hemos tenido guerrillas, hemos tenido coaliciones. Sí, y el presidente de ahora, que es liberal. Esta semana salió un video del tipo sentado en un murito al lado de las motos de un parqueadero con su amigo de blue jean hablando, y la gente pasaba y decía: ¡ay, mira, presidente! ¡Ay, el presidente! Tipo común, sentado ahí, algo que no puede hacer ningún otro presidente de América Latina. Sí. Esa es la generosidad de los uruguayos, que tienen siempre como un cable a tierra para decirnos, en este caso, la marihuana es legal en Uruguay. Los derechos humanos se vulneran, vulnérelos, Maduro, que sea amigo suyo, u otro enemigo suyo. Pero los derechos humanos son unos para todos. Gracias, señor Abdala, por ese cable a tierra. Quería solo subrayar, es que lo dice de una forma inmejorable, no creo que nadie lo ha dicho mejor, y es que ¿ustedes creen que 8 millones de venezolanos están afuera del país haciendo turismo? O sea, no puede, ¿por qué quieren tapar el sol con un dedo? Eso es, de nuevo, orinarme en la pierna y decirme que está lloviendo. Basta con esa hipocresía. Fue genial. Y yo creo que finalmente eso es lo que cansa. Entiendo el argumento de la diplomacia, lo entiendo porque es nuestra frontera, pero pues yo pienso que hay que tomar posturas, hay que tomar decisiones y hay que tomar riesgos. Pero además sí, la hipocresía genera mucha más indignación, o sea, uno se va cansando, y de alguna forma eso es lo que le ha pasado mucho a este movimiento del pacto histórico. Las personas se cansan de que se vendieran como un cambio y llegaran a hacer exactamente las mismas cosas, como sin importar corrupción, acuerdos con empresarios, acuerdos politiqueros, sobornos a congresistas, usando niñeras, ¿cierto? Además, o sea, poniéndole el polígrafo a sus empleados, trabajadores. Sí. O sea, eso cansa porque también es como si te estuvieran diciendo idiota en la cara. Y yo siempre hago la relación con lo que pasó con Daniel Quintero, porque es que acá nos costó, a nosotros acá en Medellín, nos costó darnos cuenta de que todo el tiempo, o sea, no, realmente nos dimos cuenta temprano que nos estaba diciendo idiotas, pero fue muy difícil podernos unir todos y hacer algo frente a eso, porque, por ejemplo, en la Red Cívica somos muchos, de muchas posturas políticas, y nos tocó incluso no renunciar, pero hacer un poco a un lado o poner en pausa esas ideologías, porque necesitábamos trabajar juntos en sacar esto, y muchos de los que estamos ahí ahora no apoyamos a Fico, igual le cuestionamos, como, oiga, o sea, ¿usted qué está haciendo? Ridículo, sí, ganó por mayoría, eso no significa que tenga el mayor apoyo, probablemente tenía el mayor apoyo porque necesitábamos salir de ese estúpido, pero pues ahora simplemente lo está haciendo mal y se lo seguimos reclamando. Tenía una gran oportunidad y la desaprovechó.
La verdad es que la desaprovechó. Este man tenía una gran oportunidad de mostrar que podía hacer cosas distintas y obviamente su ideología y su propio sesgo y su vanidad y sus formas y las formas de los más cercanos a él no se lo permitieron. Entonces nos llevó a esa misma situación. Ana, y para hacer un puente entre Daniel Quintero y toda esta indignación, toda esta tristeza frente a lo que vive Venezuela, quiero contar algo, y es esa táctica de Daniel Quintero, que también es la misma de Nicolás Maduro y de muchas otras formas de comunicar que tienen las bodegas. Antier o ayer, Nicolás Maduro salió a decir que estaba cerrando redes sociales principalmente porque existen, atención, terribles bodegas de bots. Y entonces él explicó que era una bodega de bots. Sacó su celular, dijo que ponían muchos en una habitación y que replicaban un mismo discurso. Muchachos, Hanna, Tao, eso es lo mismo que hace Daniel Quintero, acusar a los demás de lo que él hace y de forma abierta. O sea,